Bien, entonces, muchas gracias, Sergio Ramírez, por haber aceptado esta invitación para este diálogo sobre la situación en Nicaragua. Y la primera pregunta tiene que ver un poco con los antecedentes, ¿no? Tú has sido vicepresidente en la época de los sandinistas con Daniel Ortega. Quería preguntarte digamos, cómo ha sido esa experiencia y, bueno, qué lecciones sacaste de la misma, ¿no? Bueno, la distancia en el tiempo es ya muy grande, ¿no? Eso ocurrió hace más de 40 años. Fue una experiencia muy distinta a la que Nicaragua está viviendo hoy. Se trataba del derrocamiento violento de una dictadura militar, familiar, que involucró a distintos sectores de la población y fue un sueño incumplido que en 1990 se deshizo con las elecciones que ganó doña Violeta de Chamorro, y de esa revolución de entonces quedan muy pocos rastros, de manera que el fenómeno que estamos viviendo hoy es un fenómeno de autoritarismo típico en América Latina que va más allá de cualquier identidad revolucionaria o lo que fue el proyecto de la revolución. Me gustaría que se entendiera esto porque aún cierta izquierda tradicional en el continente tiende a ver a Daniel Ortega como un revolucionario que está siguiendo los mismos pasos de aquel proceso. Y eso es una cosa completamente obsoleta. Es una concepción obsoleta de esa revolución de izquierda, como se llamó entonces, no existe más y estamos enfrentando una tiranía tradicional en América Latina. Ahora, habían ya indicios en ese momento, porque yo recuerdo de esa época en que se comenzó a notar efectivamente una deriva del régimen sandinista hacia una aproximación cada vez mayor hacia Cuba, ¿no? Hacia un modelo más cercano a lo que era Cuba. Eso ya, incluso, digamos, antes de la elección finalmente en la que ganó Violeta Barrios de Chamorro. Pero en algún momento sí recuerdo que había lo que en un momento parecía que iba a ser algo más pluralista, se fue alineando con Cuba y eso motivó, por ejemplo, que Dien Pastora, ¿no? Se sumara a, bueno, su propio grupo de contras, digamos, ¿no? O sea, de repente ya estaban los primeros indicios en ese momento de una deriva autoritaria, aunque en este caso sí ligados a la izquierda, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta el momento histórico en que en los años 80 se da la revolución en Nicaragua, ¿no? En primer lugar, las revoluciones que persiguen políticas públicas en las cuales el Estado juega un papel central tienen todavía auge en América Latina. Nacionalización de bancos, nacionalización de propiedades estratégicas. Cuando la revolución triunfa está recién pasado, por ejemplo, la experiencia peruana de la revolución militar del general Velázquez. El gobierno de México hace expropiaciones de bienes privados en favor del interés público. Es decir, hay otra concepción del papel del Estado, de manera que no era muy extraño que en Nicaragua se hablara de una economía dirigida, de una economía estatal. Y el alineamiento con Cuba dependió de que, claro, la revolución en Nicaragua se insertó dentro del campo socialista en un momento de confrontación con el gobierno de los Estados Unidos dentro de la Guerra Fría. Nicaragua se convirtió en un pequeño teatro en Centroamérica de la Guerra Fría. Esas circunstancias también han desaparecido. Ahora las imprecaciones que Ortega lanza contra el imperialismo yanqui, culpando de todos los males que arrastra en este momento Nicaragua a los Estados Unidos, pues no tienen justificación alguna. Simplemente se trata de buscar asideros ante la población nicaragüense a sus políticas agresivas. Y precisamente Ortega, esta segunda
ronda en el poder, él llegó, hizo alianza con un partido de derecha en su momento, ¿no? Claro, porque Digamos, todos los esquemas anteriores se rompen. Eh, Cuando Ortega comienza a competir democráticamente por la presidencia, se vuelve un candidato reiteradamente perdedor. Pierde las elecciones contra doña Violeta Chamorro, después contra Arnoldo Alemán, y pasa más tarde a ser su socio político, y las pierde contra don Enrique Bolaños, que acaba de morir. uh-huh. Y la cuarta vez no puede, llega a las elecciones gracias a un pacto con Arnoldo Alemán, que le facilita la reforma de la Constitución en la Asamblea Nacional para que el número de votos con que se ganan las elecciones sea menor del 35%, que era el techo histórico al que siempre Ortega había llegado en todas las elecciones. Entonces le abre la puerta electoral y llega con un gobierno de minoría, de minoría electoral. Esa es la razón por la que regresa al poder, no porque la población haya decidido acoger su proyecto político mayoritariamente. Y Arnoldo Alemán, si mal no recuerdo, él estaba enjuiciado, o en todo caso había sospechas de gran corrupción y de alguna manera Bueno, habría Arnoldo sido Alemán una alianza estaba oportunista, ¿no? procesado y sentenciado por lavado de dinero, por haber Claro. abierto cuentas en Panamá con fondos de una donación del gobierno de Taiwán que tomó para sí mismo, para su familia. Compró regalos de boda para su boda, para su esposa, un anillo de diamante de $300,000. Ese tipo de corrupción típica, barata y vulgar en América Latina. Entonces, como Ortega controlaba a los jueces, porque nunca dejó de controlar partes del poder en Nicaragua, canjeó con él su libertad porque Alemán no quería ir a la cárcel. Entonces lo mandó a sacar de la cárcel Modelo en Managua, le dio la casa por cárcel a través de sus propios jueces, los jueces que estaban bajo la influencia de Ortega, y a cambio de eso, Alemán cedió la reforma de la Constitución, que le permitió a Ortega regresar al poder. Esta es la historia, no hay nada aquí de idealista ni de romántico en este regreso del Ortega revolucionario al poder. Llega por artimañas vulgares y baratas. De acuerdo. Ahora, en un inicio, en esta segunda etapa, él tuvo, entiendo, apoyo de los empresarios, incluso de la iglesia, ¿no? Y económicamente, como que aparentemente no le iba tan mal. Obviamente eso se ha deteriorado después, pero entiendo que por lo menos en unos años, en unos primeros años, no le fue tan mal, y además tuvo esta alianza, ¿no? Pero vamos a ver, hay dos cosas. Primero, la alianza con los empresarios, por supuesto. Uh-huh. Pero principalmente están los petrodólares venezolanos. Es decir, desde que Ortega llega al gobierno, el primero que llega, la figura principal de la toma de posesión en 2006 es Hugo Chávez, que llega con un maletín cargado de dólares y durante al menos 8 o 10 años Ortega recibe un total de unos 5 o 6 mil millones de dólares que hacen y le abren los mercados a los productos nicaragüenses a Venezuela a precios mayores que los que se pagaban en el mercado norteamericano. Y esto hace, por supuesto, que haya un estado de bonanza económica en el país. Y al mismo tiempo, bonanza en un país muy pobre como Nicaragua y siempre muy desigual, ¿no? Y por otro lado, establece una alianza con los empresarios que llega incluso a reformarse la Constitución para darle un carácter corporativo a esta alianza. Es decir, se comienza a hablar de un gobierno corporativo y esto se proclama con bombas y platillos. Pero esto no estaba destinado a durar. En el año 2018, cuando se produce la rebelión popular que salta a las calles y hay decenas de muertos, centenares de muertos, heridos, exiliados, los empresarios se retiran de esta alianza y comienzan a ser parte de la oposición la oposición a Ortega. Claro. Ahora, bueno, y la situación actual, efectivamente, lo que vemos es, bueno, una ofensiva y que llama la atención cómo finalmente Ortega parece no detenerse ante nada, ¿no? Hay quienes, claro,
todo esto con la perspectiva, por supuesto, de las elecciones en noviembre. Ahora, hay quienes dicen que también detrás está un poco la idea de encumbrar a su mujer, que podría ser eventualmente la próxima, digamos, sería la sucesora, porque él obviamente tiene 75 años, es una persona con diversas dolencias, y que también, bueno, sería instaurar una especie de régimen familiar que ya existe por lo demás, ¿no? Bueno, yo no creo que Ortega se le haya ocurrido nunca ceder él la presidencia a su esposa. Me parece que para él este es un proyecto de por vida, un proyecto eterno. Yo siempre recuerdo la respuesta que Haile Selassie le dio a Orania Fallaci en una entrevista al final. Le preguntaron en el Majestad qué piensa usted de la muerte y él se puso indignado. ¿De qué me está hablando usted? Como si fuera una ofensa, ¿no? Me parece que en estas ideas totales de concepción de poder no se piensa en el final, ni se piensa ceder nada, ni siquiera a un familiar tan cercano. Claro, hay una unión muy estrecha entre ambos, política y es la vicepresidencia, pero no creo que eso cambie en estas elecciones. Claro. Sí, eso es un poco como Robert Mugabe, ¿no? Que a los 94 años no quería ceder el poder y al final Sí, sí, terminó sí, porque echado por un tema interno del régimen, ¿no? Pero él sí, no quería irse. aquí la verdad es que uno tiene que trasladarse del escenario de la realidad del realismo mágico, ¿no? El realismo Claro, mágico es igualmente real y sí. todos estos tiranos eternos que se consumen en la soledad de su palacio, en términos de García Márquez, las vacas pastan en los corredores, pero ellos siguen el poder. Eso es real, ¿no? Eso es real en la mente de alguien que no tiene otra concepción de la vida que estar en la cúspide del poder absoluto. De acuerdo, de acuerdo. Eh, yo he leído que tú parece que estás dudando de regresar a Nicaragua porque también tú, por supuesto, estás en la mira del régimen. Bueno, yo estoy en un tratamiento, terminando una revisión médica y voy a tomar mi decisión a la hora que me toque regresar a Nicaragua, que no es todavía, falta algún tiempito. Pero bueno, yo sí creo que yo voy a volver, ¿no? Es decir, yo creo que mi papel está dentro de Nicaragua. Yo soy un escritor, yo tengo una voz crítica, yo no voy a callarme nunca, por supuesto, pero yo no soy parte de ninguna estructura política. ¿Qué posibilidades ves tú de que realmente se pueda acabar con este régimen? Porque si nos remitimos a las experiencias últimas, hablamos de Mugabe, está Maduro en su lado, no se van. O sea, ¿qué posibilidades hay? En Nicaragua hemos tenido distintas experiencias. Si uno mide el siglo XX, lo medimos nada más por la preeminencia que las dictaduras, los caudillos han tenido en la historia del país. Cada uno de estos caudillos, desde el presidente Zelaya en 1909, fue derrocado por las armas. Después la familia Somoza, el último Somoza, derrocado por las armas. Y la experiencia que hemos sacado es de que cada vez que un caudillo es derrocado por las armas es repuesto por otro caudillo armado. Y el círculo comienza a repetirse o se repite indefinidamente. Yo lo que quisiera para mi país sería una salida pacífica, una salida en donde la resistencia popular, tal como se está manifestando hoy en día, no se ve en las calles porque hay una represión terrible y la gente no puede manifestarse en las calles, pero este sentimiento nacional que se traduce en un deseo profundo de vivir bajo reglas democráticas, de libertad, se pudiera concretar y en esto el papel de la comunidad internacional es importante para apoyar este tipo de transición. A mí me parece que México y Argentina hasta ahora fracasaron en un intento que yo entiendo que se hizo a través de una llamada hoja de ruta en que México, las cancillerías de México y Venezuela iban a proponerle a Ortega una salida negociada a través de una serie de pasos y esto tenía el apoyo tanto del gobierno de España como del propio gobierno de los Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, ¿no? Pero el comunicado último de los gobiernos de México y Argentina, anunciando que retiran a sus embajadores y asumiendo un tono mucho más crítico
frente a las violaciones de los derechos humanos, a las prisiones de los candidatos por parte del régimen en Nicaragua, me parece que lo que me demuestra es que ese primer intento de una negociación ha fracasado. Pero eso no quiere decir que no se intenten otros. Yo creo que se deben intentar vías de negociación. De acuerdo. Y más allá, no sé si Cuba, ¿qué se puede esperar de ellos? Que algún papel podría tener en esto. Claro, Cuba es un régimen autoritario, pero no sé, también tiene que tener alguna dosis de realismo, digo yo. No sé si alguna influencia podría tener en Yo Nicaragua. no tengo una idea definida sobre eso, pero me parece que de alguna manera Ortega juega con la idea de los cambios políticos que se dan en América Latina. Él estará pensando que el voto de Perú de condena a lo que él está haciendo va a cambiar pronto, se va a dar un nuevo aliado. Me parece que fue de los primeros que llamó al profesor Castillo para felicitarlo, aunque el Tribunal Electoral no había certificado su triunfo. Y piensa que en Brasil la situación va a cambiar el año que viene o que va a cambiar en Chile. Todos estos cálculos van dentro de la idea de ganar tiempo. Me parece que lo que le estaba buscando es llegar a noviembre con un mínimo llegar al mínimo, ¿no? En noviembre, proclamar su victoria y después ver qué pasa. Entonces me parece que cualquier negociación él se va a cerrar hasta que no pase la fecha de noviembre. Es una cosa absurda si la vemos de este lado, porque las elecciones de noviembre para mí ya no tienen ningún valor. ¿Cómo pueden tener valor unas elecciones donde todos los candidatos, casi sin excepción, están presos? Claro. Bien, bueno, pues el panorama, efectivamente, el panorama está muy complicado. Solamente hay que desear lo mejor. Ojalá, como tú dices, se pueda salir de esto de manera pacífica. No sé si tú quieres añadir algo más. No, nada más que eso, reiterar mi fe en que la democracia tiene que ser devuelta a Nicaragua, es una responsabilidad común devolverle la democracia a Nicaragua. La primera responsabilidad es del pueblo de Nicaragua, recuperar su democracia, claro está, pero no hay que olvidar que estamos viviendo unas condiciones muy difíciles, muy complejas, y donde no se sabe qué esperar del día siguiente. Ayer anoche capturaron a otro de los candidatos presidenciales, el periodista Miguel Mora, del canal 100% Noticias, que ya estaba confiscado. Él ya había estado preso la primera vez, casi un año, y ahora ha sido capturado de nuevo, y él era candidato también, precandidato presidencial. Entonces, creo que las cosas van a empeorar antes de comenzar a mejorar, porque si mañana el Congreso de Estados Unidos aprueba esta famosa ley que va a entrar en debate, que impone más sanciones al régimen de Ortega, su reacción va a ser otra vez más represión. Entonces, pero el camino de la negociación debe abrirse en algún momento. De acuerdo. Ok. Bien, muchas gracias nuevamente, Sergio, por esta... No, hombre, te doy las gracias a ti. Muchas gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.